Buenos días, alumnos. Hoy vamos a comentar el vídeo en el que os vamos a repasar lo importante acerca del tema de las leyes de los gases y concretamente hablar sobre todo la ley de Charles. Bien, recordad que dijimos que había tres variables o magnitudes de estado, que dijimos que eran la presión, que la medíamos sobre todo en atmósferas, el volumen, que lo medíamos en litros, y la temperatura, acordaros que la medíamos en grados Kelvin. Comentaros que había una ley, que era la llamada ley combinada de los gases, cuya fórmula la tenéis aquí, ¿vale? Y es si nosotros jugamos con esta igualdad, el producto de la presión en el estado 1 por el volumen y dividimos por la temperatura, pues recordemos que para un sistema pues nos daba un número, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Nosotros vamos a imaginar que elegimos un sistema, por ejemplo, una olla a presión, ¿de acuerdo? Vamos a imaginar que la olla trabaja, o ese aire que esté encerrado, como queráis, aire, encerrado a la presión de una atmósfera, ¿no? Si queréis otro ejemplo. El aire del aula de física, ¿vale? Nosotros estamos a una atmósfera, es la presión que aguantamos y la presión no va a cambiar, es constante. Bueno, pues ¿qué ocurre? Si nosotros sustituimos en la fórmula, pues fijaros que nos va a quedar esta igualdad. ¿De acuerdo? Porque hemos impuesto la condición de que la presión no cambia. Es decir, si nosotros cancelamos a izquierda y derecha las presiones, recordad que nos queda la ley de Charles. ¿De acuerdo? Que es esta que os recuadro aquí. ¿Vale? Partido por la temperatura, sí. ¿Vale? Muy bien. Es decir, acordaros que de la regla que os di, y es que en la presión es la que se mantiene constante, ¿vale? Si nosotros vamos con nuestra capa por la gran vía, ¿no? Para la ley de Charles, acordaros de la regla, era la presión la que se mantenía constante, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver con unos números muy fáciles qué quiere decir esta ley. Vamos a imaginarnos datos que nos dan. Que tenemos 1200 litros y vamos a imaginar que estamos a una temperatura de 300 Kelvin, ¿vale? Si yo hago esa cuenta, pues me sale 1200 partido de 300 me da 4, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que, claro, fijémonos, vamos a imaginar que nosotros cogemos el volumen del aula y lo multiplicamos por 2, ¿vale? Pasaremos a tener 2400 litros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, fijaros, si hemos duplicado el volumen, ¿vale? La temperatura de 300 Kelvin, ¿qué ocurrirá con ella? Pues que también la duplicamos. Pues pasará a estar a 600 Kelvin. Fijaros que si dividimos 2400 entre 600 nos tiene que volver a salir 4, ¿vale? Es decir, esta ley me dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, ¿vale? Que es lo que os acabo de indicar aquí, ¿vale? Volumen y temperatura son directamente proporcionales. Esto, por si alguna vez lo veis en vuestras vidas, se pone con un símbolo un poco raro, pero no es ni más ni menos que este simbolito de aquí quiere decir directamente proporcional, ¿vale? No es nada del otro mundo. Muy bien. Manera de ver la fórmula de otra, suponiendo que nosotros dividimos por 3 los datos, a ver qué ocurre. Fijémonos, tenemos 1200 litros, pasaremos a tener 400, ¿vale? ¿Qué ocurre si hemos dividido el volumen por 3? Pues la temperatura la tendremos que dividir también por 3. Luego, si inicialmente había 300 Kelvin, pasaremos a tener 100 Kelvin, ¿vale? Manera de reconocer magnitudes directamente proporcionales.
¿os acordáis del tema 1? Si yo represento todos estos datos, ¿vale? Fijémonos que situando la temperatura en el eje X o eje de abscisas, ¿vale? Y el volumen en el eje vertical o eje Y, ¿vale? Que se le llama eje de ordenadas, y represento los datos. Fijaros, para una temperatura de 100 Kelvin tengo 400, estoy en este punto, ¿vale? 400 litros. Para una temperatura de 300 Kelvin tengo un volumen de 2400 litros. Si yo represento esos puntos y los uno, ¿vale? Y lo hiciera con más datos que yo obtuviera, pues obtendría una línea recta, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiere decir magnitudes directamente proporcionales y es una manera de reconocerla, ¿vale? Muy bien, chicos, pues simplemente comentaros que a partir de los siguientes vídeos, pues voy a hacer algunos ejercicios para repasar un poco la ley de Charles, ¿de acuerdo? Y nada más, chicos, desearos mucho ánimo y un fuerte abrazo, ¿vale? Hasta pronto.